Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar un nuevo curso sobre las emociones que causan en algún momento eh, la vida difícil, complicada. Hoy vamos a hablar de la depresión en los diferentes temperamentos. Y pues la depresión es universal. La depresión emocional es una dolencia difundida ampliamente, por no decir en el mundo. O sea, los graves estados de depresión forman parte de la historia humana desde Adán hasta ahora. Entonces, la tristeza que siente la persona es el primer nivel, pero llegar a la depresión ya es el último nivel de esa escala de la tristeza. Entonces todo es difícil, todo es complicado, es una tormenta, es una tristeza profunda, una apatía, causa muchas veces fatiga, eh, es un llanto, es un no querer hacer absolutamente nada, no quiere ver a nadie, se siente enfermo, se siente mal, se siente acongojado, siente desamor, dolores, piensan cosas desagradables. Es una actitud mental bien complicada, y por eso es importante saber las causas, porque produce muchas veces irritabilidad, estar constantemente cabizbajo, eh, ensimismamiento. O sea, la persona tiende a escapar de la realidad, de las cosas desagradables, y comienza a soñar despierto, pero en una tristeza, melancolía profunda. Entonces vamos a ver cuáles son esas causas de la depresión, ya que la depresión pues es una experiencia mundial, universal. Vale la pena tomarnos el tiempo necesario para examinar cuáles son esas principales causas. La primera es la tendencia temperamental. Entonces, si bien la depresión es común a todos los tipos temperamentales, ninguno de ellos es tan vulnerable a este problema como el temperamento melancólico. La persona melancólica puede caer más que ningún otro temperamento en profundos periodos depresivos. Eh, el sanguíneo, por ejemplo, puede padecerlos por breves lapsos, pero no siendo su temperamento tan susceptible a su medio ambiente, se mejora fácilmente. Las circunstancias ambientales hacen que el sanguíneo salga de ese estado muy rápido, ¿no? Porque siempre pasa de la tristeza a la alegría en un momento dado. El colérico es optimista y mira siempre mira con desdén el depresivo, el temperamento triste. No le gusta la apatía, no le gusta la depresión, no le gusta la tristeza. Entonces es muy raro ver a un colérico deprimido. No se preocupa excesivamente de sí mismo, pero tiene metas y tiene planes a largo alcance que ocupan su mente en el campo de la productividad, y por eso no lo deja caer en la depresión. El flemático, es probable que este temperamento tenga una frecuencia más en este tipo de tendencias depresivas, pero con periodos no tan frecuentes ni tan profundos como el melancólico, debido a que su naturaleza jovial y su sentido del humor pues no lo dejan caer en esa depresión profunda. Pero tenemos o debemos tener muy en cuenta que nuestra personalidad no está formada por un solo temperamento en bloque. Según esta premisa, si la persona es predominantemente flemática, pero con algunos rasgos melancólicos, es vulnerable a la depresión. Y también puede caer en la depresión si se combina lo colérico con lo melancólico. De ahí que sea imperativo
que comprendamos en toda su magnitud el carácter universal de la depresión. Entonces, estas son las razones por las cuales el melancólico es más propenso a la depresión que los otros. Primero, su debilidad, que es el egocentrismo, y todo en su vida gira alrededor de su yo. El melancólico gasta mucho tiempo autoexaminándose, entonces no tiene como esa línea divisoria entre el autoexamen y la introspección. Entonces, todo el tiempo se está autoexaminando, pero también esa introspección, esa morbosidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre examinarnos a nosotros mismos, que es bueno, y ser introspectivos? Entonces, sugiero que la línea divisoria entre el autoexamen y la introspección se establezca cuando en cierta medida no hacemos otra cosa que examinarnos, y cuando el autoexamen se transforma en el principal fin de nuestra vida. O sea, está bien autoexaminarnos para llegar a conclusiones de qué es bueno, qué es malo, qué hice bien, qué no hice bien, pero que su vida se centre en eso, ahí es donde está el problema. Entonces, ahí es donde está ya la parte que no es un poco patológica, o sea, no quedarnos en esa introspección, eh, porque eso lleva a la depresión. La persona melancólica también es perfeccionista, entonces hay que tener en cuenta que resulta fácil criticar a los demás tanto como a sí mismo, pero nadie se aflige tanto por su trabajo como el melancólico, y nada le significa que su tarea la ejecute muchísimo mejor que los demás tipos temperamentales. Entonces le molesta muchísimo no alcanzar la altura de la norma suprema de perfección que se ha fijado, y se siente deprimido por lo que se considera un fracasado. Entonces ahí es donde llega otra vez la depresión. Es demasiado concienzudo. Entonces el depresivo toma la forma demasiado en serio, o toma la vida con demasiada importancia, y, y desarrolla esa devoción hacia lo que tiene que hacer, hacia lo que debe hacer. Se preocupa por esos pequeños, insignificantes detalles, y lo van volviendo tan obsesivo que llega a esa depresión. El deprimido puede dejar cualquier trabajo, cualquier responsabilidad, porque no lo está haciendo a la perfección. Se exige demasiado, demasiado a sí mismo. Totalmente perfeccionista. Entonces, el perfeccionista tiende a ser irrealista, tanto hacia sí mismo como con respecto a los demás. Entonces, le resulta difícil adaptarse a las exigencias que se le demandan en el curso de la vida. Por ejemplo, una persona muy activa, que supongamos es profesora en una escuela, que dirige grupos y participa en el programa, y es muy, muy diligente, puede no darse cuenta de que los deberes en su hogar también exigen que los atienda. Entonces, esa responsabilidad en el trabajo es mayor eh, para la persona soltera, ¿no? Que para una mamá o una señora casada. Claro está que las responsabilidades del hogar no deben servir de excusa para desatender el trabajo, pero la reducción de algunas actividades en el trabajo no deben ser causa para que la persona o la mujer melancólica sienta que está abandonando su servicio en su trabajo,
o, o que es un éxito como madre, pero un fracaso como trabajadora, como profesional. Entonces, la verdad de este asunto es que no será un éxito como profesional en tanto no lo sea como madre. Las personas que tienen cubierto todo su tiempo deberán descuidar a su familia o renunciar a ciertas responsabilidades, lo cual le crea un sentimiento de culpabilidad al perfeccionista cuando se hace cargo de otras obligaciones. Entonces, aquí eh, es preferible hacer bien algunas pocas cosas que hacer muchas cosas, pero mal. Y esto es particularmente cierto para las personas concienzudas con tendencias perfeccionistas, pues a menos que hagan lo mejor, nunca estarán satisfechos de sus logros. Esa insatisfacción por la tarea realizada lleva muchas veces a la depresión. Otra causa de la depresión es la hipocresía. Eh, si una persona está siendo atacada o él mismo ataca las debilidades en lo externo, en lo superficial, en lugar de hacerlo bajo el control del Espíritu Santo que obra en su interior, puede caer en la depresión. A ver, digámoslo de otra forma, supongamos a un hombre, una persona resentida, una persona amargada, una persona hostil. Él percibe que no está a la altura espiritual propia de una persona que debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, a menos que maneje este asunto sobre las bases de una relación personal con Dios, tratará de resolverlo a su manera, eh, controlando con los medios de que dispone, o sea, en sus fuerzas. Pero todo intento de controlar la ira con la fuerza de su voluntad no solo es inútil, sino que repercutirá en alguna otra parte del cuerpo, en forma de hipertensión, úlceras, colitis, en alguna dolencia, ¿no? Porque todo eso afecta el cuerpo físico. Y la frustración que sigue a una reacción iracunda lleva a la depresión. Entonces, un método eficaz, terapéutico, para resolver estos problemas lo vamos a ver más adelante, porque quiero resolver los asuntos emocionales de una vez para siempre, porque hemos visto muchas personas que todavía son manejadas por las emociones y se contentan con decir yo soy así, así me quedo. No, hay solución. Otra causa de la depresión son los problemas físicos. Los problemas físicos pueden desencadenar una depresión. Cuando las personas están débiles, magnifican las más insignificantes dolencias. O sea, un dolor de cabeza, uy, no, eso es que te dio el coronavirus. Un dolor de estómago, no, eso es que ya tiene cáncer. No. Entonces, Dios dice que cuando nosotros somos débiles, entonces Él es fuerte, porque nosotros dejamos esas debilidades en las manos de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Entonces, hemos visto personas deprimidas por muchas veces por carencia de minerales, por carencia de vitaminas. Entonces, hemos sabido que la vitamina B es la vitamina para los nervios. Entonces, si hay carencia de vitamina B, eso va a producir nerviosismo y eso crea frustración y eso crea depresión.
Entonces, algunas mujeres también acusan esa deficiencia hormonal durante la menopausia y esta deficiencia produce la depresión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Antes de atribuir la depresión a motivos espirituales es preciso consultar con el médico, pero lo corriente es que la gente atribuya su depresión a causas físicas y no a causas emocionales o espirituales. La cuarta causa es el enemigo, el diablo, y la mayoría de las personas que leen la Biblia y de nosotros que conocemos la palabra de Dios, vemos que el diablo puede oprimir a una persona aun cuando no more en él ni lo domine, ¿no? Nosotros sabemos, como cristianos, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si esa persona no tiene ese conocimiento, el diablo lo puede deprimir mandándole pensamientos a su mente de tristeza, de dolor, de ansiedad, que va acaparando su mente con pensamientos negativos. No es que la persona esté deprimida, es que en algún momento se dejó engañar por pensamientos negativos mandados por el diablo. Eso hay que saberlo, porque espiritualmente vamos a destruir con todos esos pensamientos negativos. Porque la palabra de Dios es también un manual de instrucciones, un manual de vida, para que nosotros tengamos una vida próspera, una vida abundante, una vida plena, llena de pensamientos de bienestar y no de calamidad. Otra causa es la rebelión o la incredulidad. La incredulidad, la falta de fe, el no confiar en Dios, eso produce depresión. Porque muchas veces, fíjense que la depresión, la persona dice, estoy sola, nadie me quiere, todos me odian, no sirvo para nada. Y la palabra de Dios es todo lo contrario. Cuando uno cree en Dios, uno se levanta con esperanza, con amor, con paz, con alegría, totalmente diferente a todos los síntomas de una depresión. Porque la fe es la que nos mueve, la fe en Cristo es la que hace que nuestra vida sea próspera, nuestra vida sea tranquila, en paz y no en esa agonía, no en esa apatía provocada por la depresión. Entonces, en una persona que no tiene fe o que es incrédula, se presenta muchas veces la hostilidad, se presenta muchas veces la amargura, la rebelión, la ansiedad, y eso provoca depresión porque se siente que no sirve para nada, que cuál es el sentido, cuál es el significado de estar en esta vida. Entonces se va creando en la mente una enfermedad ya crónica de pensamientos destructivos acerca de sí mismo y del mundo, de lo que le rodea. Otra causa es el relajamiento psicológico. Entonces, siempre que se termina la ejecución de un proyecto importante, comienza a haber como una relajación psicológica, ¿no? Cuando uno está trabajando y haciendo cosas y proyectos y vamos a la meta y estamos realizando cosas,
cuando ya vemos la meta, cuando ya obtenemos esos objetivos, pues comienza a haber una relajación psicológica. Entonces, esa capacidad creadora nos hace sentir felices, nos hace sentir contentos mientras estamos en esa persecución de nuestros objetivos de largo alcance. Pero una vez alcanzamos ya los objetivos, pues llega un momento, un periodo depresivo, porque la persona no ha podido montar otro proyecto o porque ya se acabó, o sea, ya se acabó ese trabajo, entonces, ¿qué me pongo yo a hacer ahora? Entonces, ahí hay como un estado de, de tristeza, como de vacío que puede llegar muchas veces a la depresión. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿No? Que ya, quemé todo, le metí toda la energía, toda la actividad, y ahora ¿qué va a pasar? Entonces, esos momentos ahí pueden llevarlo a una tristeza, a una ansiedad, a un desespero, de depresión. Otra causa es la compasión de uno mismo, que yo creo que es la principal causa de la depresión, porque eh, mm, comienza la persona, o sea, lo real de todo esto es que las personas se deprimen solamente después de entregarse a esa compasión de sí mismas. Muchas personas deprimidas, muchas están en ese estado. Algunos negaron al comienzo que la causa desencadenante fuera la lástima que sienten por ellos mismos. Y admiten también que su elaboración mental previo al periodo depresivo fue de esa naturaleza, la autocompasión. Es, es una, son emociones también de envidia, de celos, de egocentrismo, ambición, frustración, rabia, resentimiento, odio. Entonces, esas emociones desencadenantes de enfermedades tienen por objeto o o alimentar el ego y pueden resumirse bajo un solo título que se llama egocentrismo. Pensar solamente en sí mismos, no hay nadie más, solo yo, qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que yo tengo que hacer. Ese egocentrismo lo lleva a la depresión, porque nada es más importante sino el sí mismo, el ego. Entonces, con esto nosotros vemos que la depresión es causada por la compasión de sí misma. Solamente cuando nosotros somos conscientes de eso, nosotros podemos vencer esa depresión rompiendo esa compasión de sí mismo. Entonces hay que reconocer cuál es la raíz de esa depresión. Porque hay que andar es por el espíritu, no por la carne. Y la carne es todo eso. Envidia, celos, iras, contiendas, qué está haciendo el otro, competencia, ¿no? No nos deja vivir, nos lleva a la depresión y nos arruina la vida. Porque estoy pensando es cómo hacer para, para mostrarle al mundo que yo soy mejor que el otro. No, yo no tengo que mostrarle a nadie nada. Entonces hay que vivir por el espíritu. ¿Y el espíritu que es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Así es como debemos nosotros
actuar para que nuestra vida sea mejor. Todo lo que nosotros hagamos hoy, vamos a ver el resultado después. Entonces, uno de, uno de nosotros tiene que darse cuenta. Cada uno tiene que darse cuenta. No es en nuestras fuerzas, sino es con la ayuda de Dios. Cuando nosotros dejemos de sentir lástima por nosotros mismos, vamos a recuperar todas esas facultades. Vamos a mirar qué habilidades tenemos, qué dones, qué talentos, y vamos a aprender a vivir con ellas. Entonces, podemos enfrentarnos fácilmente a esas debilidades de compasión de sí mismo y, y diagnosticarla como causa de la depresión. Entonces ahí vamos a ganar una batalla grande, porque ahí es donde nosotros reconocemos y vamos a la cura, vamos a la cura de la enfermedad. Entonces, la misma cura para la compasión de uno mismo es la de la tristeza, la del temor, la de la ira, y eso lo vamos a ver pues más adelante. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son las causas de la depresión para que no vayan a solucionar el problema de otra forma, porque es que lo que hemos visto es eso, se tapan a sí mismos la causa y los síntomas de la depresión, pues lo que hace es, si voy a curar son los síntomas y no la causa, pues nunca me voy a curar de la depresión. Entonces, esto era lo que yo les quería decir con respecto a la causa de la depresión, y ya vamos avanzando hacia cómo superar nuestras debilidades, cómo curar esas enfermedades que no nos dejan avanzar, no nos deja crecer, no nos deja madurar, no nos deja tener una vida plena, una vida feliz, tranquila, como Dios quiere. Entonces, que estén muy bien, hasta luego, no se les olvide de tomar apuntes, no se les olvide de ser siempre, siempre conscientes de cómo somos, de ser objetivos, y por eso los invito a que vayan a la Academia de Formación Integral www.acadeforin.com, donde ahí les vamos a enseñar cómo ser mejores personas, tanto física, mental como espiritualmente. Entonces, que estén muy bien y hasta luego.